Ya, perfecto. Bien, vamos a realizar este pequeño ejemplo de metrado de cargas sobre una losa aligerada, ¿no? En una sola dirección. A ver, ya. Bien, entonces, a ver, vamos a tener aquí en este caso, ya, aquí vamos a contar con las vigas. Finalmente aquí está el muro de concreto, ¿no? Y a ver, aquí tenemos a la losa. Bien, entonces sobre el primer tramo de viga a viga tenemos un tabique. Entonces también tendríamos que considerar jóvenes en el metrado de carga, ¿no? Aquí también tenemos un tabique. Ah, muy bien, jóvenes. Entonces sabemos que vamos a tener que reemplazar, ¿no? Si tenemos apoyado la losa sobre una viga, reemplazamos con qué tipo de apoyo, jóvenes. A ver, Simplemente apoyado. muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Efectivamente, en el caso, compañero, vamos a tener aquí un apoyo simplemente apoyo. No sé si hay el encuentro, o bueno, está apoyado sobre un muro de corte, más conocido, pues, la placa, entonces el apoyo vendría a ser empotrado aquí, ¿no? Ahí tendríamos. Bien, sobre ello vamos a tener que realizar el metrado de carga. Entonces,
Obviamente vamos a tener aquí, ¿no?, una carga. Una carga muerta. Y también va a existir una carga, ¿no? Ahí. Entonces, ahí es lo normal. El tabique lo vamos a representar como una carga puntual. puntual. Exacto, Puntual. una carga puntual. Entonces, aquí tendríamos el tabique. Bien, entonces vamos a realizar el metrado de carga. Sobre una viga. Muy bien. Bien, cuando hacemos el metrado sobre una vigueta, hay que tener en consideración, jóvenes, el ancho tributario. El ancho tributario igual a ¿cuánto va a ser, jóvenes? 40 0.40 centímetros. metros. 40 Claro, centímetros. 0.40. 0.40 metros o 40 centímetros. Está bien, muy bien. Al lado. Bien, ahora vamos a tener en consideración, nos están dando como dato la altura de la losa, toda la información referente aquí al tabique también tenemos, ¿no?, el espesor, nos están dando como dato la altura y el peso específico. Bien, entonces vamos a tener como dato el peso propio. Vamos a extraer todos los datos primero. Peso propio, ¿cuánto sería? La losa. 300 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien. 0.3 toneladas fuerza, ¿no?, por metro cuadrado. Equivalente. Vamos a considerar piso terminado. Esto vamos a asumir ya terminado. Para ver. Aquí vamos a asumir 100 kilogramos por metro cuadrado. Y en toneladas sería 0.1 toneladas por metro cuadrado. Vamos a considerar el uso, esto también nos han dado nosotros, vamos a considerar el uso de oficinas. Entonces, ustedes me indicarán la sobrecarga, igual a cuánto es. 0.25 toneladas por metro cuadrado. 0.25. Ajá. 0.25 toneladas por metro cuadrado. Luego vamos a extraer los datos, aunque, bueno, de todas formas sé que el tema de albañilería. En el tema de albañilería es necesario, pues,
peso específico del tabique nos han como dato que es 1.8 toneladas fuerza por metro cúbico. El espesor también tenemos. El espesor del tabique que es 0.15. Ahí tenemos. Y la altura. Que vendría a ser 2.5 metros. En función a ello, vamos a hacer todo el metrado de carga. A ver, entonces tendríamos que hacer, ¿no? Ya tenemos todos los datos y vamos a hacer el metrado de carga. Y primero empezamos con la carga muerta. Y tendríamos que considerar el peso propio y el peso del piso terminado, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos. Como es distribuido, sería multiplicar por el ancho tributario. El ancho tributario ustedes han indicado que es de 0.4. Ahí me indican cuánto sale. A ver, primero es 0.12 y 0.12, 0.04. 0.04. 0.4. Entonces, la carga muerta sería igual a 0.16 toneladas fuerza por metro. Y lo mismo hacemos con la carga viva. A ver, vamos a tener en consideración aquí la sobrecarga. Y sería 0.25 que he indicado por el ancho tributario. Aquí cuánto sale, me indican jóvenes. 0.1. 0.10. Ya, perfecto. Entonces, eh, esta carga es 0.10 toneladas fuerza por... Ahí tenemos. Muy bien. Ya lo que nos faltaría sería aquí el peso de la tabiquería. A ver, vamos a ver. Peso de la tabiquería. Y a ver aquí. Entonces, aquí hay que tener cuidado como es una carga puntual, ¿no?
A ver, el peso específico aquí. Entonces es 1.8 que habría que multiplicar por el volumen para conseguir una carga puntual. Nos dan como dato el espesor, 0.15 por la altura, que es 2.5, por el ancho tributario aquí, bueno, ¿no? 0. Bien. Entonces, el peso del tabique sale igual a 0.27. 0.27. 0.27 toneladas. 0.27. toneladas. Ahí. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí reemplazamos y ya podemos hacer el análisis, digamos, estructural. Ya ustedes conocen los diferentes métodos. Entonces ya podemos encontrar, por ejemplo, los diagramas, fuerza cortante, los diagramas de momento flector, a través ya de estas cargas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de metrado de carga sobre una losa aligerada, ¿no? Vamos a ver un ejemplo sobre metrado de viga y luego sobre una columna, y con ello ya estaríamos cerrando este caso, ¿no? Al final vamos a ver un caso de metrado de carga lateral, ¿no? Cuando vemos la parte de forma introductoria, el tema pues del análisis sísmico estático. A ver, Ingeniero, una consulta. a ver. En el peso de la tabiquería, ¿también está considerando el peso del terrajeo? A ver, en realidad, claro, se debería incluir, si sería todo lo real, ¿no? Encima hasta los acabados, por ejemplo, lo que indica su compañero, eh, cuando hacemos el metrado de carga, por ejemplo, en columnas, vigas. En realidad, sí se debería incluir, pero ahorita, de un tema de ejemplo, estamos considerando solo el peso específico de la albañilería, ¿no? Ah, ok, ingeniero. Gracias. Sí, al final, a ver, creo que por ahí también tengo un ejemplo para ver, o este semestre vamos a incluir un ejemplo de albañilería, ya, netamente albañilería para ver. Eso lo vemos al final, entonces. Pero está bien la consulta para ver el tema de albañilería y el tema de acabados, ¿ya? Ahí básicamente sí. Vamos a verlas. Ya, a ver. Continuemos esta parte. Ya nosotros nos hemos quedado. Bien. No, a ver. Vamos a ir revisando los demás. A ver, ¿me confirman si se visualizan las diapositivas, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí se logra ver. Muy bien. A ver, aquí vamos a ir bien. ¿No? El día de ayer estábamos viendo el inconveniente que nos trae pues, el uso de estas losas aligeradas convencionales, que es un poco el tema del encofrado y desencofrado, ¿no? Y como podemos ver también, a raíz de ello se generan pues, nuevos sistemas constructivos. Uno de ellos es, por ejemplo, ahora aquí también el uso ya de viguetas prefabricadas, ¿no? Un poco ayuda a minimizar
el tema del encofrado y también el tema del desencofrado, ¿no? Ahí podemos observar. ¿No? Entonces, bueno, aquí habría que tener cuidado con el tema, pues, de los, de, o la, a ver, ¿cuál sería, la pregunta vamos a hacer jóvenes para que puedan participar ustedes, la desventaja de este sistema con vigas prefabricadas? Una desventaja principal que hay que tener en consideración siempre cuando proyectemos este tipo de losas aligeradas. A ver, ¿por qué? A ver, otra pregunta. A ver, necesariamente se requiere de una maquinaria aquí para, bueno, ya les explico aquí, para el izado de estas vigas o las viguetas prefabricadas. Ahora, se incrementaría el costo, ¿no? Si en una zona, digamos en una zona rural, ese equipo no vamos a tener, en este caso puede ser las grúas. Entonces, en este caso, trasladar, llevar ese equipo incrementa el costo también. Entonces, básicamente va a depender de ello para el lisado, porque no va a ser posible el lisado de estas viguetas prefabricadas, pues, digamos, con la mano de obra de las personas, ¿no? Entonces va a ser un poco imposible. Entonces, una de las desventajas principales es que en la zona se debe contar, donde se va a realizar el proyecto, se debe contar con este equipo, ¿no? Con esta maquinaria. De lo contrario, se puede conseguir la maquinaria, pero esto que genera, genera un costo adicional, ¿no? Y ahora ustedes saben, con el tema de maquinaria, equipos, para que te alquilen hoy en día, así la máquina no trabaje, te alquilan con horas mínimas, ¿no? Por día. Así el equipo al día va a trabajar 2 horas, pero, por ejemplo, ustedes también ya estarán trabajando, algunos habrán hecho prácticas o ya han venido laborando en el tema de carreteras, ¿no? En carreteras, por ejemplo, hay maquinarias que están paradas, pero igual, el que provee estas maquinarias se alquilan con horas mínimas, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración esos costos también. Una de las desventajas básicamente es que se tiene que contar con esa maquinaria para poder izar estas viguetas prefabricadas, ¿no? Bueno, ahí también tenemos las distancias, las alturas, ¿no? Puede ir a 50 o 60 centímetros y también tenemos las alturas de 17, 20, 25 y 30 centímetros, ¿no? Entonces el ancho tributario aquí va a ser variable de acuerdo a cómo se plantea en el diseño, ¿no? Puede ser de 50 o 60 centímetros. Ahora, ¿cómo obtenemos su peso, jóvenes? Del manual ingeniero. ¿Metrado? O metrando también. Exacto. Podemos hacer un metrado porque puede ser a detalle la sección. Podemos obtener la sección y lo podemos hacer de forma manual, ¿no? Haciendo el metrado correspondiente o del manual o de la ficha técnica del fabricante. Por ejemplo, aquí tenemos una de las especificaciones de Techo Max, ¿no? Que nos dan el peso propio. Si va a ser, por ejemplo, con ladrillos de arcilla, concreto o el poliestireno, que es el Tecnopor. Obviamente con el Tecnopor se alivia el peso. Ahora, aliviar el peso, ya ustedes un poco ya
dominen esta parte, porque ya han llevado el curso de concreto armado 1 y 2, ¿no? Algunos se han llevado. ¿En qué beneficia, jóvenes, entonces, aliviar el peso de la estructura? Menor el esfuerzo de las vigas y columnas, ingeniero. Ya, muy bien. Y también recuérdense, si yo alivio el peso del techo, estoy aliviándote en el peso de la estructura, porque en realidad el peso de las losas es el que se lleva mayor porcentaje también cuando hacemos un metrado de carga ya. Y recuérdense, esta cortante basal que calculamos en función a qué está. Pero aquí hay un dato. Todo esto multiplica ¿qué? Eso. Peso Al sísmico. peso sísmico, Eso sí efectivamente. Y si yo alivio este peso, ¿qué sucede con la cortante? ¿Incrementa o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo, ¿no? Mi fuerza sísmica. ¿No? Entonces, eso es una de las ventajas de poder aliviar también mi peso. Entonces, desde un punto de vista estructural, conviene aliviar el peso. Bueno, porque aquí, con mano de obra, como les digo, con el personal, no vamos a poder trasladar, ni izar, ni hacer el montaje. Entonces, necesariamente, como les indicaba, vamos a requerir de maquinarias. Entonces, si no hay en la zona, sería una gran desventaja. Que sí podemos llevar la maquinaria, sí, pero el rodaje, te van a cobrar por horas mínimas, así el día trabaje 2, 3 horas, te van a cobrar. Creo que mínimo te alquilan pues por 6 u 8 horas, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en consideración. Si la máquina esté parada, ya está ganando, ¿no? Bien, aquí tenemos el proceso constructivo, que sí también nos beneficia desde un punto de vista con el encofrado, ¿no? Por ahí nos alivia un poco con el tema de encofrado. Pero esto va a ser más beneficioso si en la zona se cuenta con la maquinaria para poder trasladar, izar, ¿no? Eso va a ser, ahí sí nos va a beneficiar. De lo contrario, si en la zona no existe, se incrementan los costos también. Ahí tenemos claro que sí necesita pues solamente, como podemos observar en la imagen, apuntalar, ¿no? El encofrado sea distinto al sistema convencional. Ingeniero, disculpe, ¿eso reemplaza las viguetas o me equivoco? Exacto, exacto. Es ¿Y que qué ya son pasa con los prefabricados. aceros de temperatura, ingeniero? ¿Cómo No, el van? acero de temperatura normal. Aquí está. Eh, Eso va. Ahí está. El acero de temperatura va sobre ya los ladrillos, ¿no? Pero también, en realidad, habría que cubrir, en la práctica, ¿qué hacen con el acero de temperatura? A ver, ustedes que han podido ya visualizar. Va directamente sobre el ladrillo. ¿Eso es correcto? No, ingeniero. Se debería poner un dadito de concreto. Ajá, un dardo de Exacto, ¿no? Ustedes mismos lo una han de ver. pulgada, creo. Exacto. O sea, eso también hay que cuidar. Claro, con la de temperatura no hay problema, porque lo único que está reemplazando estas vigas prefabricadas son a las viguetas, ¿no? En realidad. Eso hay que tener cuidado también. Entonces, la dirección del armado se muestra con flechas en los edificios. Sí, también es muy importante el cálculo de esta deflexión para ver el tema, pues, en el encofrado, considerar las contraflechas, ¿no? Muy importante también. Los aligerados convencionales tienen viguetas que se repiten modularmente cada 40, por lo que en el metrado de cargas se realiza para un año. Una vigueta, pues el ancho tributario ya hemos visto que es de 40 centímetros. Si son prefabricadas, esto va a depender, ¿no? Modularmente se puede ubicar cada 50 o 60, entonces eso indica
que en el metrado de carga hay que considerar el ancho tributario, pues puede ser de 50 o 60 centímetros. No, las vigas y muros portantes de albañilería funcionan como apoyos simples. Eso también hemos revisado. Y para las placas de concreto extremas se tiene que analizar si funcionan como apoyos simples o empotramientos. También se tiene que hacer un análisis. Ese análisis en función a qué está, jóvenes, recuerda, para verificar esta parte, ¿no? Si las placas de concreto funcionan como apoyos simples o empotramientos. ¿En función a qué está? La rigidez lateral, ingeniero. En función a, básicamente el momento de inercia se evalúa, ¿no? Porque en función ahí está, claro. Momento de inercia, en función a ello analizo la rigidez relativa. Cargas muertas, vamos a considerar el peso propio, el piso terminado, los tabiques, ¿no? Y carga viva, pues vendría a ser la sobrecarga. Y esto depende del uso, ¿no? El uso que se le va a dar. También podemos emplear las losas macizas, pero como usted ya es un poco, vamos revisando la parte también antisísmica, en algunos casos en específicos puede convenir el uso de losas macizas, ¿no? Eh, pero por lo general, si empleamos puras losas macizas, tiene mayor peso. Entonces, estaríamos incrementando la fuerza sísmica también, ¿no? Entonces, hay que analizar y evaluar si es que realmente se necesita estas losas macizas. No, no es recomendable también por el tema de peso, ¿no? Entonces, pero para el metrado de carga, el ancho tributario, tanto para el diseño, se considera pues 1 metro. Ahora, ¿cómo obtenemos su peso? ¿Nos vamos al manual o nos vamos a la norma? Metrando, ingeniero. O tenemos que hacer un metrado, exacto, ¿no? Metrado. Ahora, otro sistema, pues es la losa colaborante también, ¿no? Básicamente recibe ello porque son con placas. Ahí vemos las planchas. ¿No? Ahí tenemos la plancha. Igual, sobre ello directo está el concreto, pero también el acero de temperatura. Ahí sí podemos ver que están considerando los dados. Ojo. Podemos observar. Ahora, por lo general, ¿no? Este sistema de losa colaborante funciona mejor cuando tenemos, por ejemplo, estructuras metálicas, ¿no? Estructuras metálicas es más el uso o el empleo de este tipo de losas, ¿no? Podemos ver ahí en la imagen. Ahora también hay que tener cuidado con los conectores de corte. Entonces, otra, a ver, aquí el montaje es sencillo, pero que hay que tener cuidado, a ver aquí. A ver, ¿qué aspecto hay que cuidar aquí de acuerdo a la imagen, jóvenes? ¿No? Porque ya aquí el montaje es diferente a las viguetas prefabricadas, ¿no? En las viguetas prefabricadas sí se requiere de maquinarias, ¿no? Y aquí, ¿cuál sería la desventaja o qué aspecto hay que cuidar, jóvenes, en el montaje? Ahí en la imagen tenemos, ¿no? Tendríamos que cuidar efectivamente estos conectores de corte. Entonces, ¿eso qué indica? Que el personal o la pregunta viene, a ver, jóvenes, a ver, vamos a requerir su participación de ustedes. Entonces, ¿cualquier personal puede hacer la instalación de estos conectores de corte o tiene que ser capacitado?
o tiene que tener la experiencia ya en esta instalación? Personal capacitado, Una ingeniero. persona Pero de hecho, capacitada. Capacitado. sí. Sí, Claro, o ingeniero. sea, aquí también, o sea, en realidad es una de las desventajas, se diría, ¿no? Porque no podría instalar, por más que tal vez sea un operario, un oficial, tenga bastante experiencia, pero si no ha trabajado con estos sistemas de losa, no lo va a poder hacer correctamente la instalación. Entonces, necesariamente, una opción es que ya contratemos personal que tenga experiencia en esto o mandar a capacitar a nuestro personal. Ahí también hay que tener cuidado en estos aspectos, ¿no? Obviamente, miren, reducción del tiempo de trabajo hasta un 60%, ahorita fácil de instalación. El peso también se reduce. La fabricación aquí es a medida porque son planchas y no existe el desperdicio, ¿no? Generalmente por costos también conviene el uso de estas losas colaborantes. También elimina parte del encofrado y tenemos aquí un corte, ¿no? Entonces la altura puede ser entre 9, 10 a 20 centímetros. Ahora, todo este detalle de la plancha también tenemos que obtener, pues, de la ficha técnica, en este caso, ¿no? Para el diseño y para el metrado de carga, hay que tener en consideración el ancho tributario, pues, de un metro, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtengo su peso? Un manual. Manual del fabricante, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Todo un detalle. Ahora, también va a depender con la empresa o el proveedor que se trabaje, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Entonces, pero ya nos entregan todos los datos, ¿no? La carga muerta, por ejemplo, para la altura de una losa, pues de 9 centímetros, nos dan como dato. Para una altura de 14 centímetros también, ¿no? Tenemos los datos. Pero ojo, eso es para un FC 210, en este caso algunas propiedades. También hay que tener en consideración ya, debemos acostumbrarnos a trabajar con una resistencia a la compresión. 210, digamos, ya pasó de moda o ya pasó a la historia, digamos así, ¿no? ¿Cuánto es el FC mínimo que se debe considerar, joven? 280, Los ingeniero. 80, ingeniero. 280, ojo, 280. por un tema de resistencia y, Durabilidad. Durabilidad. sí, tema de resistencia y durabilidad. No, porque efectivamente, si yo analizo hasta con 175 un edificio yo modelo, puede pasar. Efectivamente, desde el punto de vista de resistencia va a pasar, pero no se trata solo de lograr resistencia. También tiene que ser un concreto durable, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir un concreto durable? Pues empleando una resistencia a la compresión de 280. Ahí también tenemos una vista en planta, un plano. Por ejemplo, se usa una franja unitaria, entonces veamos el corte, ahí tenemos, ¿no? Por lo general, como les indicaba, pues hay que hacer aquí también un modelo para antes del fraguado del concreto. Eh, ¿Por qué? Es muy importante tener en consideración estos detalles y no sé si con ustedes hicimos el comentario. A ver, vamos a ver de todas formas, ¿no? Y aquí en losas vamos a ir viendo. Es muy importante determinar el diagrama de momento flector y por X motivo en obra puede ser que el concreto no llegue y nos falte completar los paños. ¿Qué hacemos? Entonces, en ese caso, yo tendría que evaluar, por ejemplo, si tengo ahí mi diagrama, ¿no? De momento flector.
tendría que evaluar estos puntos de inflexión. ¿Por qué estos puntos de inflexión? En estos Entonces, puntos de inflexión, ¿el esfuerzo igual a cuánto es ahí? 0, ingeniero. Momento Cero. cero. pero Cero. Es necesario identificar estos puntos de inflexión. Ahí la losa no va a trabajar, el esfuerzo es igual a 0. Entonces ahí, pues sí es que hay un inconveniente, digamos, con el proveedor de concreto, puede darse porque hay que evaluar estos puntos de inflexión, ubicar, y ahí podemos hacer el corte, ¿no? Obviamente, pero ya al día siguiente hay que cuidar y tratando de evitar, pues obviamente hay que usar aditivos adecuados para evitar, porque saben que ustedes, ¿no? Así ya vaciamos al día siguiente, ya por ende son concretos de edades diferentes, en ¿no? la columna también creo que se llega a dar ese ingeniero. Sí, Tienen que buscar el punto de inflexión para luego, dentro de un rato ya seguir vaciando. Para que exacto. creo que pueda tener buena unión, creo. Sí, y también ya ahí se ve, podemos hacer el corte y emplear por ejemplo, uno de los elementos, porque también me dirán, no, sí, ya yo podemos unir concretos de diferentes edades, pero de todas formas, como es una losa, puede existir filtración. Ahí, por ejemplo, uno de los famosos que también se basea en reservorios es el water stop, ¿no? Que podemos ir colocando. Sí, se da el caso en losas, para evitar también el tema de filtración, ¿no? Por lo general, pues el proveedor de concreto no va a fallar, ¿no? Pero por X motivo podría fallar, entonces ustedes tienen que tener ese criterio también, ¿no? No es que en cualquier punto podemos hacer el corte ahí en losa. ¿No? Entonces por eso también se hace pues ya un modelado para cargas finales luego del fraguado del concreto. Y nos vamos ya a revisar ahora el metrado de cargas sobre vigas. Vamos a ir revisando a ver en qué consiste este metrado de cargas. Ya podemos tener ahí, ¿no? Una losa, pero en realidad nos vamos a enfocar ahora en vigas. Miren, vamos a tener en consideración, ¿no? Veamos una franja de 1 metro del aligerado apoyado sobre el primer tramo de la viga metral. La viga metral, el objetivo es la viga del eje B. Obviamente, pero el que va a transmitir su carga ahí también es el aligerado, porque va a estar soportado, está en esa dirección, nos está indicando. Entonces, primero empezamos con el metrado de carga, pues, de la losa, ¿no? Efectivamente, esta losa, vamos a suponer, pues, simplemente apoyados, ¿no? Los tramos para hacer la transmisión. Entonces, ahí tendríamos, ¿no? El criterio que están simplemente apoyados. Y vamos a hacer la transmisión de carga. En este caso, el objetivo es transmitir sobre la viga del eje B. Vamos a ir. Ahí tendríamos el cálculo de las reacciones, ¿no? Efectivamente, el objetivo es calcular las reacciones sobre la viga B. Y ahí tendríamos, ¿no? Entonces, transmitimos esas reacciones calculadas y nos dice que el peso sobre la viga pues es el F1 más F2 más F3. ¿Y el F3 de dónde sale? El F1 proviene pues del metrado de carga de la losa. El F2 también, ¿no? ¿Y el F3 de dónde proviene, jóvenes? A ver, de acuerdo a la imagen. El F3, ¿qué viene a ser? El peso propio de la Peso viga. propio de la viga, ingeniero. Ya, muy bien.
Entonces, el F1 viene a ser la mitad del aligerado más el piso terminado entre el tramo A y B más parte del tabique, porque ese tabique va a influir tanto en el eje A como en el eje B. Entonces, por eso dice parte o es un porcentaje del tabique, que eso ya nosotros sabemos calcular, pues, cálculo de reacciones. Entonces, igual, el F2 viene a ser la mitad del aligerado más el piso terminado, que se ubica entre el eje B y C. Y no, en este caso, el F3 viene pues lo que está directamente sobre la viga, en este caso solo es el piso terminado. Entonces, ahí también hay que tener en consideración. Ya, ahí tenemos. Eso vendría a ser la carga directa sobre la viga. Reagrupando tendremos que, no, ahí tenemos. Ya de este caso, el aligerado mitad a cada lado, piso terminado también, la mitad a cada lado, más el ancho de la viga y parte del tabique. Entonces, para ello, tenemos el siguiente ejemplo, que vamos a realizar su metrado de... A ver, vamos a ir viendo. Vamos a ver todo este ejemplo. A ver. Vamos a pasar al bloc de notas. Vamos a compartir el bloc de notas. Ya. A ver, entonces vamos a generar nosotros pues nuestro esquema. Para ello vamos a calcular las distintas distancias. A ver, vamos a ir viendo. Entonces, a ver. Vamos a tener aquí. Vamos a ir graficando. A ver, los ejes. ¿No? Aproximadamente ahí. Aquí. Luego tenemos aproximadamente. Y aquí en promedio tenemos que es
5. Ya, ahí tenemos. A ver, para empezar, las columnas tienen una sola dimensión que es de 30 por 60. A ver, vamos a ir ubicando. Ahí vamos a indicar este caso. A ver, en este caso, aquí tenemos parte. Vamos a ir ubicando. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Y finalmente tenemos ya, luego las vigas. Vamos a ver aquí. Y a ver. Aquí nos vamos a demorar haciendo más el esquema. Ya, ahí tenemos las vigas. El eje Y. Ahora vamos a ver en el eje X. A ver, vamos a ir viendo.
Vamos a ver aquí. Y finalmente aquí tenemos un tabique. ¿No? Y sobre ese tabique hay una viga chata. Ya, ahí está. Vamos a ver los ejes. Tenemos aquí el eje 1, 2, 3. El eje A, B y C. Ya, a ver, aquí lo que vamos a tener que hacer, jóvenes, primero identificar las distancias de eje a eje. A ver, entre el eje 1 y 2, ¿cuánto es la distancia, jóvenes? ¿Me ayudan? A ver, jóvenes, la distancia. 7.375. Ya, 7.375. 7.375. Ya, entre el eje 2 y 3. 5.775. Ya, ahí tenemos. Y de la misma forma hacemos aquí las distancias entre los ejes A y B y la distancia entre el eje B y C. Ya. Ahí. A ver, entre el eje A y B. 5.975. 975. 5.75. Ya. BC Entre el 490. 4, 490. efectivamente. Entonces, bueno, por aquí también había un tabique. Esto nos estamos olvidando. A ver, entonces para poder calcular el área de las losas, en este caso tenemos que calcular pues las distancias entre las caras de las vigas, ¿no? Entonces a partir de ello, a ver, primero a ver, la distancia ahí, ¿no? Entre cara de viga y cara de viga, ¿no? Ahí vamos a encontrar la longitud para la losa en el tramo BC. ¿Cuánto es? 4.65. 4.65. 4.65. Ya. Y en la dirección perpendicular también va a ser necesario.
¿Cuánto sería ahí? 7.125. 7 puntos. Muy bien. Entonces la altura en el siguiente paño que se encuentra pues entre el eje 2, 3 y BC ya digamos no va a ser lo mismo 465. Solamente tendríamos que calcular aquí esta distancia entre el eje 2 y 3, ¿no? Para la losa. A ver cuánto sale ahí. 5.525. 5.525. 5.525. Ya, perfecto. Ahí estamos. Entonces, ya. Para los otros paños que están en la parte inferior, ya los anchos, digamos, ya están calculados. Lo que nos faltaría simplemente aquí es calcular la altura, ¿no? Entre el tramo BC o digamos la longitud. Si estamos en la vista en planta, mejor hay que referenciar para no estar. Vamos a ver, mejor referenciamos. X y Y y la altura es Z, ¿no? Ya está. Entonces, en la dirección Y tendríamos que calcular esta distancia. Ya, ahí. ¿Cuánto es la distancia? ¿No? 5.725. 5.725. 5.725. 5.725. 5.725. Muy bien, entonces tendríamos que calcular también la distancia, ¿no? Aquí sí, a su centro de gravedad del tabique, de la cara de la viga. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Cuánto es la distancia ahí? 3.55. 3. Ya, perfecto. Ya, aquí no es necesario conocer la distancia, pero vamos a asumirle cualquier distancia que ya no es necesario. ¿Por qué? Por el tema de la dirección de la losa. Porque aquí el tabique, a ver, o vamos a llamarle tabique 1 y 2, ¿ya? Para poder entender. Esto va a ser el tabique 1 y vamos a tener el tabique 2. Entonces, nosotros vemos ahí, ¿no? El comportamiento del tabique 2. ¿Va a ser como una carga distribuida o como una carga puntual? Carga distribuida, ingeniero. Claro, entonces ya no sería necesario tener en consideración, por ejemplo, esa distancia, ¿no? Pero de todas formas, hay que asumir una distancia. ¿Ya? Ustedes me indican la distancia que gusten aquí, obviamente con un cierto criterio, ¿no? Promedio tiene que estar menor a la mitad, ¿no? De 2.45, ingeniero. Ya, 2.45 ya. Ahí, esa es la distancia que sí estamos haciendo. Ya entonces, ya vamos a tener aquí. Ahí está. A ver, entonces vamos a ver la viga aquí, porque el objetivo en realidad pues es
la de aquí, ¿no? La viga. Es el objetivo de ser el metrado de carga. A ver, vamos a ir viendo. Ya, perfecto. A ver. Ya, aquí va a estar el eje 1, 2 y 3. Sobre ello, yo voy a tener aquí, a ver, vamos a ver ya. Vamos a hacerlo a detalle. Primero empecemos con la carga muerta. Obviamente es indistintamente. Ahora vamos a ver todo este detalle. ¿Eh? Vamos a tener una carga muerta 1 y aquí una carga muerta 2. La carga viva sí va a ser uniforme porque no va a depender de nada. A ver, la pregunta es la siguiente, porque el objetivo, estamos aquí, jóvenes, centrados nosotros. El objetivo es hacer el metrado de carga, digamos, sobre esta viga. Ese es en realidad el objetivo. Ahí. Entonces, sobre esa viga, vamos a tener en el primer tramo una carga muerta distinta al segundo tramo. ¿Eso por qué, jóvenes? A ver. Las distancias, ingeniero, entre los ejes. No, claro, la distancia ya influiría para el cálculo de reacciones en realidad, ¿no? Porque es distribuida. Lo que va a influir, porque aquí, miren, va a pasar pues todo este tabique, como es paralelo a esta viga, digamos, del eje B, va a pasar en todo, va a distribuirse, ¿no? En todo este tramo, de 1 a 2. A lo contrario, con este tabique que está en el tramo 2 y 3, ¿cómo pasaría la viga? ¿Distribuido o puntual? A la Puntual. viga. Puntual, ingeniero. A la viga sería una carga Puntual. puntual. Ya, entonces el tabique 1 va a pasar como una carga distribuida a la viga del primer tramo. Entonces, por eso es que se incrementa Perpendicular la del carga peso. muerta. Ahí hay que tener bastante cuidado. Entonces, habría que considerar esta carga. Pues, ¿no? Aquí vamos a tener. Entonces, voy a tener aquí. Esta carga puntual, a ustedes me indica. La carga del tabique. Nada más carga del tabique.
0.27. Sí, pero solo influye la carga del tabique, nada más. El peso propio La de la viga viga chata, chata. señora. El Claro, peso chata. el peso de la viga chata también. más el peso de la viga chata. Ya. Entonces, planteado este modelo, ojo que aquí, recuerden, pasa como distribuido, si es posible aquí porque es distinto, porque aquí se le tiene que sumar más el peso de la tabiquería, pero ya no pasa de forma puntual, sino distribuido en todo ese tramo de 1 a 2. Bien, empecemos a hacer el metrado del primer tramo de la viga, ¿ya? A ver. Entonces, empecemos. A ver, aquí vamos a tener que considerar el peso de la losa. Ya, entonces para el peso de la losa, recuérdense que era la mitad de ambos tramos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el peso de la losa? Nos dan la altura. 0.3. 0.13. Ya, 0.3 el peso. Aquí, recuérdense de la parte teórica, ¿no? La parte teórica es por eso hemos visto a detalle. Entonces, qué nos indicaba? Que va a ser la mitad de cada tramo, ¿no? De la losa. Entonces, vendría a ser 4 o vamos a empezar 5.725 entre 2 más la mitad del otro tramo, que sería 465 entre 2. Ahí ustedes me ayudan. ¿Cuánto sale? 1.56. 1.56. 1.56, ingeniero. 1.50. Sí. Esto es toneladas fuerza por metro. Ya, luego vamos a tener el tema del piso terminado. Piso terminado también nos dan que es igual a 100, entonces 0.1. Ya, va aquí, va a ser lo mismo, ¿no? Las dimensiones. ¿Qué más tenemos que considerar? O eso sería toda la longitud. A ver, en el piso terminado. Ah, no se olviden de esta parte, pero voy a pasar. Esto ustedes también lo tienen. Miren, para poder evaluar. Creo que algunos, porque hay 2 o 3 estudiantes que están participando nada más. Ahí está. ¿Qué nos dice? Sobre el aligerado. ¿No? Entonces, en realidad, el aligerado nos dice hay que considerar la mitad a cada lado. Es lo que hemos hecho. El ancho Sin- de viga. Claro. Entonces, aquí sería también el piso terminado la mitad a cada lado, más el ancho de la viga. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener consideración. ¿Cuánto es la viga? Ahí 25 por 55. Entonces, el ancho sería
más 0.25. ¿Cuánto sale? 0.54. 0.54. 0.54. Ahí hay que tener en cuenta. Ahora voy a determinar el tabique, ¿ya? Primero voy a determinar tal cual está el tabique ahí. Es como que voy a determinar la carga aquí de forma distribuida aquí en todo este tramo. Si lo veo de planta de esa forma, ¿no? Ese es el objetivo, el primer objetivo que voy a hacer, determinar. Luego voy a tener que trasladar y trasladar es simplemente un cálculo de reacción adicional que vamos a hacer. A ver, entonces primero el tabique vamos a tener que calcular pues en toneladas fuerza por metro. La carga es. Para ello necesitamos pues el espesor, la altura por el peso específico, ¿no? Entonces ahí vamos a tener lo siguiente. El espesor nos dan también como dato y el espesor es 0.15 por la altura 2.5 por 1.8. ¿Cuánto sale ahí? 0.675. 0.675. Ya, eso está en toneladas fuerza por metro. Eso es donde está en la misma posición, pero nosotros tenemos que llevar hacia dónde? Hacia el eje B. Tenemos que trasladar esa carga. Ahora, ¿cómo trasladamos? Pues simple, ¿no? Si yo hago acá un corte, a ver, esto ya no es necesario que esté, como que si yo voy a hacer un corte aquí, jóvenes, ¿ya? Aquí así, primer tramo. Si hago ese corte, esa carga lo voy a observar como una carga puntual. Y saben que el modelo es vías simplemente apoyados, ¿no? Eso es lo que nos ha indicado en la parte teórica. Lo que voy a hacer. Entonces, es como que yo voy a hacer ese corte ahí entre el eje A y B. Y vamos a obtener aquí. Este vendría a ser el peso del tabique. Y lo que quiero es trasladar, porque aquí, haciendo ese corte, voy a tener el eje A y el eje B. ¿Hacia dónde queremos trasladar, joven? Queremos Hacia B, trasladar ingeniero. hacia B. Entonces, yo voy a tener que calcular esa reacción ahí. Entonces, las distancias ya tenemos, ¿no? Yo voy a tener aquí una distancia A, B y una distancia L. Ya las distancias ya la tenemos ahí. Entonces, es sencillo. Hay que calcular, pues aquí ya es el peso de tabique, ¿no? La reacción en B igual a cuánto sería de forma teórica. A ver, ustedes me indican. La carga por A sobre L. 0.42. ¿No? La carga sería por A, estamos, por la distancia A sobre L. L. Entonces ahí creo que ya tenemos la distancia A, que es 3.55, y L, que ya me han ayudado a calcular, 5.725. Entonces ya en realidad el peso del tabique va a ser lo siguiente. Ahora vamos a ver. El peso del tabique
realidad sería, ¿no? 0.675 por la distancia A, que ya tenemos calculado, es 355 sobre 5.725. Y ahí ustedes me digan cuánto sale. 0.42. 0.42. Ya. 0.42. ¿Qué más nos falta? Ya hemos hecho la losa, piso terminado, el peso del tabique, ya lo hemos trasladado. Esto está ojo en toneladas, fuerza por metro. ¿Qué más nos faltaría, jóvenes? Peso propio de la El viga. peso Esa es la propio. viga. Muy bien, peso propio de la. Ya, esto vendría a ser la sección. La sección, recuerden que era de 25 por 55, ¿no? Por 0.5. ¿Por cuánto sería? Por el peso específico. ¿Cuánto es del concreto armado? 2.4. 4. Ya, entonces, ¿ahí cuánto sale? 0.33. 0.33. 0.33. Entonces, la sumatoria de todo ello vendría a ser mi carga muerta del primer tramo, ¿no? Aquí tendríamos que sumar. A ver, ¿cuánto sale? ¿Me ayuda? Pesos por 2.85. 2.85. Toneladas fuerza por. Ya tenemos ahí. Ya está. Lo mismo hacemos para el segundo tramo. A ver, para el segundo tramo va a ser ya más sencillo, ¿ya? Directo vamos a hacer esta parte. A ver. Vamos a copiar, digamos, la de aquí porque va a ser igual. Obviamente aquí sería del segundo tramo. Para empezar. Tramo. Ya tenemos el de la losa, piso terminado, va a ser lo mismo. El tabique no, ya va como carga puntual ahí. Entonces directo consideramos peso propio de la viga. Y ya tendríamos aquí. ¿Cuánto sale la carga muerta del segundo tramo? 2.43. Esta parte es más sencilla. Sí, 2.43. Ya, perfecto. Ya. Ahora vamos a ver el tema del tabique, ¿no? A ver, el tabique, ya hemos hecho el metrado por, digamos, por metro lineal,
que nos ha salido 0.675. Esto es toneladas por metro. Y para pasar a la carga puntual, ¿por cuánto sería? Buscar, es como que yo voy a buscar la resultante, como está en todo el tramo, es una carga distribuida rectangular, la resultante se ubicará a L medios, ¿no? Y la resultante entre 2. Entonces, sería buscar por la longitud ahí, sería para buscar primero la resultante, ¿cuánto ahí es la longitud? 4.65. Ahí vendría a ser la resultante que se va a ubicar, digamos, a L medios, ¿no? A la mitad. Ahí vendría esa carga puntual que estamos consiguiendo. Y para transmitir a la viga P sería la mitad, ¿no? Como que hemos hecho aquí lo mismo. Como está L medios es ya directo, ¿no? Entonces, entre 2. Esta parte sería entre 2. ¿Cuánto sale ahí, jóvenes? 1.57. 1.57. 1.57. Esto es toneladas, fuerza nada más. Y el mismo criterio aplicamos para el tema de la viga chata. O sea, aquí sería la sección. ¿Cuánto es primero? Calculemos la distribuida. 20 por 30. 0.20 por 0.30 por el peso específico, ¿no? Que es 2.4. Ahí tendríamos la carga distribuida. Para pasar la carga puntual va a ser lo mismo. Por la longitud 4.65 entre 2. ¿Esto cuánto sale? 0.34. 0.33. 0.33. 34 grande. Redondeando, ¿cuánto es? Hay que redondear. ¿33 Tre- o 30? 33 redondeando, porque es 33,48. Ya. Entonces, ¿no? Este peso va a ser el tabique más el peso de la viga chata. Esta carga puntual. Esta carga puntual va a ser igual a 1.90. 1.90. ya tenemos. Bueno, voy a pedir un poco su tiempo, jóvenes, porque no podemos cortarlo aquí. Nos falta el tema de la carga viva. Y el tema de la carga viva también es algo importante porque aquí vamos a aplicar el tema no hay problema. Los que tienen si tienen otra clase, los demás pueden retirarse. La asistencia igual les voy a considerar a todos. Problema. A ver, hay que tener cuidado con este tema de metrado de carga viva. Lo voy a hacer a detalle. Entonces, a ver, primero hay que ver la consideración. Directo, porque si voy también al PowerPoint, vamos a estar saliendo a cada instante. A ver. Entonces, para el metrado de carga viva hay que tener en consideración dos términos muy importantes, ¿no? Dos términos muy importantes aquí. A ver, el área tributaria de una viga, ¿no? Entonces estará pues sencillo. A la mitad de las distancias de cada eje, ¿no? Ahí podemos encontrar, en este caso, el área tributaria y el área de influencia. Miren, al final va a influir en todo el paño de la losa.
esa carga de la viga en el eje B. Por eso hay. Mientras mayor es el área de influencia de un elemento, menor es la probabilidad de que se encuentre íntegramente ocupada con toda la sobrecarga nominal. Y para ello, vamos a recurrir a la norma E020 que también se les ha facilitado, jóvenes, y se ubican en el tema de reducción de carga. A ver, vayamos. A ver, mi norma E020 lo tengo aquí. El artículo 10, creo. Ya está en el artículo 3.5. Ya de la norma E020. Ahí está. 3.5 y se tiene que tener en consideración lo siguiente. Ahí está. Bueno, creo que, a ver, voy a copiar, no se distingue. Ahí creo. Tiene que distinguirse. Igual ustedes tienen esta norma. Ya, ahora sí mejor. Y hay que tener en consideración, bueno, la intensidad de la carga viva sin reducir, eso ya ustedes conocen, está en la tabla 3.11. Lo que sí habría que ver es la tabla 3.5. A ver, la tabla 3.5. ¿En qué consiste esta tabla 3.5? A ver, vamos a ir. Ya, esta es la que necesitamos. Sí, de ser el caso, ¿ah? Porque no siempre vamos a aplicar el tema de reducción de carga, también porque hay algunas limitaciones, ¿no? Y las limitaciones, si es posible, también la voy a colocar aquí para que ustedes estén presentes, porque lo contrario, a veces se les manda a revisar la normativa y no lo hacen, ¿no? Entonces, están sujetas a las siguientes limitaciones. Aquí nos indican las limitaciones también. Vamos a ver todo este detalle. Ahí. No debe cumplir con todo, ¿no? Si es menor, el área de influencia no sale menor a 40, entonces en ese caso no aplicamos ninguna reducción de carga. A ver, primero calculemos el área tributaria. Ya, para un tramo. Entonces, tendríamos que evaluar primero pues con el tramo más pequeño en este caso. A ver, vamos a ver. Ya, el área tributaria. Bueno, para esta viga sería, para el tramo 1-2, el ancho es, o la longitud en el eje X, 7.125. Ahora vamos a calcular el área tributaria para empezar. Vamos a ir evaluando. 7.125 por la mitad de cada tramo, ¿no? Entonces, en este caso sería la mitad de 5.725 entre 2 más el del siguiente. 4.65. 4.65. Entre. ¿Cuánto sale esta área tributaria? Me indican, por favor. 36.96. 36.96. Metros. Ahora, se puede evaluar también con el siguiente. El siguiente, a ver, es menor.
mejor evaluemos con ambos, ¿ah? En este caso, a ver, porque tal vez no cumple con el otro, ¿no? Entonces, a ver, evaluemos. Con el otro sería lo mismo. Y a ver, porque si cumple con el menor, obviamente con el mayor va a cumplir. Entonces, necesariamente es evaluar con el menor. Pues, a ver, aquí, para el otro tramo, sería por 5.525. 5.525. 5.525. ¿Cuánto sale ahí? 28.66. 28. 28.66. Ajá, 66. Ya, ustedes me están indicando. Entonces, el área de influencia tendríamos que calcular. ¿Y el área de influencia igual a qué es el área de influencia? Aquí tenemos al área de influencia. El área de influencia es igual a un factor K multiplicado al área tributaria. ¿Y cuánto es ese factor K? ¿Cuánto vendría a ser? A ver, de la tabla 3.5 tenemos que sacar. El caso de nosotros es vigas interiores. Vigas interior. Mayores. 2. Aquí está. Entonces, evaluemos. Repito, es conveniente evaluar con el menor, ¿no? Porque ya si el menor cumple, pues obviamente el área tributaria mayor va a encajar también. Entonces, recomendable ahí. Evaluemos el área de influencia. A ver. Primero sería, no, sabemos que es este factor K por el área tributaria. En este caso vamos a tener dos resultados. A ver, con el primer caso, ¿cuánto sería? 73.92. Y en el siguiente, 57.32. 57.32. ¿y qué nos dice? Ambos debe ser mayor a cuánto para aplicar. 40 40 metros metros cuadrados. cuadrados. Cumple. Entonces, ¿qué hacemos? Se reduce Se la reduce la carga viva. Se aplica reducción de carga. Ya, entonces, obviamente, con el mayor área de influencia, aquí se va a trabajar, ¿ya? Se toma en consideración el mayor, por favor. En este caso, elegimos el de 73.90. Pero es necesario evaluar ambos, ¿ah? Ojo, jóvenes. Ya. Si es posible, yo les pido que primero calculen, digamos, este factor 6, porque al final este es un factor y este factor no debe ser mínimo o debe ser mayor o igual a cuánto, a ver, de acuerdo a las limitaciones, todo lo que estoy marcando. ¿A cuánto debe ser? Mayor o igual. A ver, jóvenes. ¿Qué dice aquí? A ver, según el inciso B, ¿qué dice? El valor de la sobrecarga reducida no deberá ser menor de 50
Entonces, este factor debe ser mayor o igual ¿a cuánto? 50%. Si me sale menor al 50%, ¿cuánto debo aplicar? El mínimo. ¿Y el mínimo cuánto es? 50%. Ojo, estoy siendo bien claro. Por eso yo recomiendo primero evaluar este factorcito. Entonces, a ver, vamos a evaluar que nos dice esto es 0.25. Voy a evaluar cuánto sale. Es posible que trabajamos con 4 cifras significativas, ¿no? Aquí sería 4.6 que va a dividir el área de influencia. ¿Cuánto sale aquí este factor? A ver, me indica. 0.7850. 0.7850, o sea, 5. Ya. Esto es mayor a 0.5. Entonces sí, puedo aplicar el valor que me sale. Pero si me sale menor, tendría que aplicar el mínimo, que es el 50%. Eso hay que tener bastante cuidado, jóvenes. Bien, entonces la sobrecarga, ¿no? En este caso nos dice, nos dan como dato que viene a ser. Ya, no nos dan como dato. Vamos a seguir trabajando que el uso. A ver, el uso vamos a indicar que es oficinas. Ya, si es oficinas, ¿cuánto es la sobrecarga según la norma? 0.25 toneladas por metro 50. cuadrado. Entonces la carga reducida será, pues, ¿no? Esta carga inicial, pero hay que reducir, ¿no? ¿Cuánto nos ha salido el factor? 0.785. A ver, ¿cuánto sale la carga reducida? 0.196. Bien, entonces esta carga va a estar distribuida pues sobre la losa. Entonces hay que aplicar el mismo criterio que hemos hecho para el metrado de losa. Carga viva será igual a esta carga reducida por el ancho. O sea, la mitad de cada losa, cada lado. Entonces aquí ya tenemos las distancias. Mismo criterio. ¿Y cuánto sale este resultado de la carga viva? 1.02. 1.02. 1.02 toneladas fuerza. Entonces ya se concluyó con esta parte del metrado de carga. Entonces, con el metrado de carga viva hay que tener bastante cuidado. Entonces, hay que hacer un análisis detallado. Por eso les dije un poco, nos va a tomar el tiempo. Ya, jóvenes. Entonces, con ello estaríamos
concluyendo esta parte, ¿no? Nos faltaría ver el tema de columnas y bueno, su compañero hizo una consulta sobre acabados. Vamos a ver eso a detalle, como les indiqué, un ejemplo de albañilería. Vamos a tratar de ver un ejemplo de albañilería para poder complementar, ¿no? Bien, si hay alguna consulta hasta aquí, indica. Bueno, la asistencia vamos a considerar a todos, ya nos hemos pasado. Imagino que algunos se han retirado. Esto es capítulo 2. Caras. Ya está todos. A ver, jóvenes, si hay alguna consulta hasta aquí. Bien, no habiendo consultas, cerramos la sesión aquí.